última clase. Sí. El último folleto ya. Hoy es la última clase. Bueno, sí, es la última clase. No sé qué tanto vayamos a avanzarle esta vez. Me gustaría terminarlo, ya para desocuparnos, pero esta es la última clase, la de dispensaciones bíblicas. Ya hicimos la eclesiología, la tipología, ya todas las demás ya las hicimos. Entonces, pero yo creo que sí nos da tiempo de terminarlo entonces de aquí. En verdad que en junio se terminan las clases. Sí, creo que sí. Sí, no, ¿Las graduaciones? ¿O cómo? No, las clases. Se terminan. No, pues él dice que va a ser la última clase hoy, ¿verdad? O sí, esa es la última, el último estudio. O este. Este es el último estudio. Sí, puede ser que nos lleve la semana que entra también, pero ahorita si le echamos ganas, ahorita andamos saliendo de esta clase. Pues hermano, pero qué ligero avanzamos y estábamos atollados, ¿no? Estábamos atorados, pero recuerden que en hermenéutica nos fuimos un poquito más recio, porque esas eran 8 clases. Entonces nos aventamos en 4 y no. Hubo un tiempo que le dimos de corrido, no sí, faltábamos. Después de diciembre. Ajá. En diciembre, cuando empezaron las vacaciones, nosotros empezamos con todo. Sí, fue al revés. Prácticamente. Pero bueno, esta es la última clase. También, no, la vez pasada también terminamos esa clase también en una. La historia de la iglesia cristiana también también la terminamos pronto. Bueno, yo creo que ya no nos falta nada. Espero. Si no. Es que la última vez, recuerden que tuvimos eclesiología. Si no, esta vez también lo hubiéramos tomado. Sí, también agarramos geografía bíblica. Ajá, entonces, todas esas clases también nos hicieron. Porque las tuvimos en el primero. Sí, porque sí son bastantes clases. Esta ya sería la 15, ¿no? Sí. Clase 15. Pero en verdad que sí le hemos avanzado como quiera. Bastantito. Bueno, entonces vamos a ver dispensaciones bíblicas. Vamos a ver las dispensaciones bíblicas. Por lo mientras voy a dar una introducción de lo que es las dispensaciones bíblicas. Como les decía hace rato, esta cuestión de las dispensaciones bíblicas, unos lo aprueban, otros no lo aprueban. Creo hubo un hombre que decidió, no sé, en el siglo XVIII, separar la Biblia, separar la historia de la Biblia por dispensaciones. Y pues sí, quedó algo bien acomodadito. Sí, dígame, hermano. ¿Qué es una dispensación antes de todo? Ok, ahorita vamos a ver ya lo que es más en materia, lo que es una dispensación. Sí, pero vamos. Sí, lo dice aquí entonces que es una dispensación. Sí, ahorita lo voy a enseñar ya más a profundidad. Sí, porque también tiene su significado. Sí, cierto. Entonces, este hombre dijo, es bueno separar la historia de la Biblia por medio de dispensaciones, por fragmentos, podríamos ponerlo de esa manera, por lo mientras de que llegamos a lo mero bueno. Entonces, hay unas personas que dicen que no es necesario, otras personas que sí dicen que sí es necesario, otras que tachan de las dispensaciones como algo que no tiene mucho sentido y otros que como para mí es muy importante las dispensaciones bíblicas, tanto como para el estudio de la escritura, también como para saber cómo Dios ha tratado con la humanidad, que no es igual como trató con Adán y Eva, que no fue igual como trató con Abraham, que no fue igual como trató a los tiempos de Moisés. Fueron tiempos en los cuales Dios trata con la humanidad, pero siempre hay algo que siempre es científico o es repetitivo, podemos ponerlo de esa manera. Todo empieza bien, pero al momento que se le da a la humanidad o a nosotros como personas caídas se nos da la autoridad, nosotros siempre la vemos regando. Entonces, lo que quiere decir que una dispensación empieza bien, Dios la acomoda bien a todo dar y el ser humano lo destruye. Entonces, ese también es un aprendizaje que nosotros debemos de tener, que pues si algo bueno sucede en nuestras vidas, no es por nosotros, es por Dios, ¿entienden? Entonces, eso también es parte de la dispensación. Bueno, entonces ya más o menos sabiendo que las dispensaciones es como dijimos, como el zoom, cuando le quitas el zoom a una cámara fotográfica y miras a larga distancia,
todo el panorama, es como uno empieza a aprender tanto de la Escritura como también de los tiempos proféticos de Dios. Ahora sí, vamos a ver, vamos a meternos más en materia, ¿qué es la dispensación? Para empezar, tengo un versículo bíblico, está en Efesios capítulo 3, del versículo 8 al 10, donde habla acerca de una dispensación. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, o sea, sí, este regalo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9 dice, de alcanzar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, dice, de alcanzar la dispensación, o sí, el tiempo determinado del misterio, o sea, sí, de las cosas ocultas que estaban puestas en Dios. Entonces dice, el número 10 dice, el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, sí, que Dios no es es algo repetitivo, como muchas veces queremos hacerlo a Dios, de que, no, es que esto así tiene que funcionar porque así es Dios. No, dice la multiforme sabiduría, o sea, sí, que Dios puede tratar de una forma con una persona, con otra. No fue lo mismo que hizo con el que le embarró lodo en los ojos, como el que le dijo, queda sano, ¿me entiendes? O sea, sí, la multiforme sabiduría de Dios no tiene un cajoncito donde lo podamos encerrar. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, sí, estas dispensaciones tenían que ser cumplidas en el tiempo exacto que Dios lo había puesto. También los invito a que si pueden, después de esto, puedan aprender, o no sé si hayan recibido las clases de las 70 semanas de Daniel. También encaja muy bien con todas estas enseñanzas. Ojo con esto siempre se los dije a los hermanos de la clase pasada, ahora se los digo a ustedes. Si alguna doctrina no empata con las demás doctrinas, esa doctrina está equivocada. Porque todas las doctrinas, tanto las dispensaciones, tanto las 70 semanas de Daniel, tanto la eclesiología, tanto la historia de la iglesia cristiana, tanto, la tipología, todos esos se reúnen. Todas son un relojito, un reloj suizo, que cada uno tiene su engranaje, y si algo no está correcto allí, ese engrane no es de ahí, ¿me entiende? Por ejemplo, quiero hacer un paréntesis y les voy a enseñar. Por ejemplo, ahorita están enseñando mucho el reemplazo, la teología del reemplazo, la doctrina del reemplazo. ¿Qué es la doctrina del reemplazo? Es quitar a Israel y poner la iglesia. No, Dios trata con la iglesia, pero también está tratando con Israel. No ha abandonado Dios a Israel. Romanos capítulo 11 nos habla acerca de eso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros abrazamos esa doctrina, pero queremos meterla en esta cuestión de las dispensaciones, como que no te va a dar. ¿Por qué? Porque la última dispensación no va conforme, o la dispensación de la gracia, ahí muestra cómo Dios va a tratar con el pueblo de Israel y cómo está tratando con la iglesia. De dos formas diferentes, pero a Israel como nación lo está tratando de una forma y a nosotros la iglesia como de otra forma. Pero no es que nosotros hayamos reemplazado a Israel, y cuidado porque hay maldición en esa doctrina. Entonces, si queremos meter esa doctrina, no va a encajar porque ese engrane no es de ahí. Entonces, pero las demás doctrinas, si las enseñamos, todas tienen que encajar. O si siente uno como que no está encajando muy bien, hay que revisarla, porque a lo mejor algo no está correcto ahí. Podemos alegorizar de esta manera, de que a lo mejor tiene rebaba ese engrane, y hay que quitarle esa rebabita, hay que quitarle eso que no está encajando, para que nosotros podamos tener un reloj funcional totalmente. ¿Cierto? Bueno, entonces, ahora sí nos vamos a meter más en materia. Dispensación. ¿Qué es la palabra en griego? La palabra dispensación. La palabra dispensación es oikonomía. ¿Cómo? Oikonomía. Oikonomía. Como con K. Onomía. Ortografía. Antes de que se me
olvide, hermano, el texto que leyó, ¿cuál fue? Que no lo leí. Efesios capítulo 3, del versículo 8 al 10. 3, 8, 10. Gracias, hermano. Ajá. Efesios 3, 8 al 10. Ujú. Ajá. Bueno, Oikonomía. oikonomía, dispensación. ¿Qué es la palabra oikonomía? La palabra oikonomía en su original es administración del hogar, una administración de economía o un trato ordenado con los hombres de parte de Dios en la variada administración. Estar apuntando, ¿verdad? La variada administración de sus caminos, Del hogar, de la economía. ok, de la economía y un trato ordenado con Dios, un trato ordenado con los hombres, perdón. Con los hombres. Sí, lo siento. Con los Nos hombres van a aplazar a nosotros. de parte de Dios De parte. en la variada administración, es decir, en las diferentes administraciones que tenemos de parte de Dios. Recuerden también que el mayordomía también es una administración de parte de nosotros hacia Dios. O cómo podemos ponerlo, es decir, Dios nos da la mayordomía para que la podamos ministrar, para hacerlo para Dios. En la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Como dijo después de parte de Dios. De parte de en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Esta letra nada más yo la voy a entender. De médico. Ok, ahora vamos a ver lo que es oikonomía, pero en el diccionario teológico. Dice, es el término que se deriva del latín es el término que se deriva del latín dispenso, ahí entre unas comillas o entre paréntesis, como quiera ponerle. Dispenso. Ajá, con Z. Con Z. Uh-huh. Tenemos una ortografía. Dispenso. No, son letras que ni yo tampoco no conocía, no se preocupe. Tiene que ver cómo administrar como mayordomo de una casa. Que eso es lo que significa dispenso. Tiene que ver como mayordomo. Ajá. Mayordomo. Como administrar o como mayordomo de una casa. O póngale mayordomo y luego le pone o administrar de una casa. Es lo mismo si lo cambia. Entonces ya más o menos tenemos el entendido lo que es lo que es la economía. O sea, si Dios les da el poder o la autoridad al ser humano en ciertos tiempos de la tierra, Dios se los deja preparaditos y aún así la regamos como seres humanos. Entonces, Dios nos permite ser mayordomos. Incluso ahorita nosotros estamos en una dispensación en la cual estamos siendo mayordomos de la gracia de Dios. Como decía, no, perdón. Eso lo discutíamos con los caballeros acerca de eso. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿va? Oikonomía. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Cómo se aplica a la Biblia? Dispensaciones son y serán periodos de tiempo en las que Dios trató o va a tratar
con la humanidad. Ya me quedé Yo botada. también. Ok, dígalo. Mira, ya el sol me quedé porque estaba poniendo cómo se aplica la Biblia. ¿Cómo se aplica la Biblia? Ok, perdón, dispensaciones. Son y serán, ¿Será? sí, Ujú, periodos de tiempo en las que Dios ujú, trató ujú, o va a tratar con la humanidad desde la creación hasta la eternidad en la ciudad santa. O sea, sí, todavía seguimos echándole ganas a esas dispensaciones. Mira, hermano, yo con usted me hubiera quedado aplazada en el colegio. No, está usted- bien. No, yo era rápida, pero ya perdí la práctica, ya, hermano. Perdió sus poderes ya. Más ahorita como te van a cansar. Durísimo, picando repollo, hermano. No. Nota, póngale ahí abajito, nota. Sí, todavía hay más. Delante de Dios no habrá excusas. Anda. ¿A qué nos referimos cuando delante de Dios no habrá excusas? O sea, si nadie va a poder decir, Señor, si a mí me hubieras puesto mandamientos, yo los hubiera seguido al pie de la letra. No, ya pasó eso y no pasó nada. Señor, si entonces si hubiera estado en un lugar donde no hubiera trabajo, no hubiera preocupación, no hubiera nada, yo te hubiera respetado. No puede ser, porque Adán y Eva la regaron. ¿Me entiendes? Así. No hay excusa ni pretexto. Exactamente. Entonces, delante de Dios no hay excusa así. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Imagínate, si llegas delante de Dios y lo pones sobre la espada de la pared, no puede. Por eso Dios trató con la humanidad para mostrarle que en realidad, del modo que quieran, las personas siempre tienden a, ahora sí, vulgarmente se dice, como la cabra, tirar al monte. ¿Entiende? Entonces, ok, ahora listos para apuntar versículos bíblicos. Ajá. Ok. Primer versículo bíblico, este se los voy a ya dejar de tarea. Esos son 5 versículos bíblicos en los cuales se encuentra la palabra dispensación. ¿Cuáles se encuentran qué? La palabra dispensación. Ujú. Yo creo que eso es lo que me fue. Número 1, 1 Corintios 9:17. 9:17. Ujú. El fragmento en lo cual se habla de la dispensación dice, la dispensación del evangelio me ha sido encargada, dice el apóstol Pablo. Es decir, el tiempo en el cual se iba a cumplir el evangelio, ese es el tiempo que se me ha sido encargado. O el tiempo de la gracia me ha sido encargado. Eso es lo que el apóstol Pablo dice allí en ese texto bíblico. Como quiera, ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta. Efesios 1:10. Espero. Yo también, diga. Efesios 1:10. Efesios 1:10. Ajá. Dice, el fragmento acerca de la dispensación dice, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, sí, la dispensación del tiempo de la gracia está el tiempo que se tenía que cumplir. Les invito a que lean el versículo bíblico completo. Efesios 3:2. ¿Es el otro? Sí. Ujú. Y este dice, habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios. O sea, que habían oído el tiempo de la gracia de parte de Dios. Efesios 3:9, fue el que leímos hace ratito, de alcanzar la dispensación del misterio escondido. Colosenses capítulo 1, versículo 25 dice, de lo cual fui hecho ministro. Si lo alcanzaron a apuntar, ¿va? Colosenses capítulo 1, 25, sí. De lo cual fui hecho ministro según la administración o la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para que
para que aunque cumplidamente... espérame, dice, lo voy a volver a retomar, dice, la cual fui hecho ministro según la administración o la dispensación de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, ahí son los textos bíblicos en los cuales nos ayudan para poder comprender de que Pablo estaba hablando de una administración o de una dispensación, que era el tiempo de la gracia. Ahorita lo vamos a ver más en materia. Ahora sí, listos, armados. Vamos a dar un recorrido de las 7 dispensaciones que hay y luego después vamos a entrar más en materia. La primera dispensación es la adámica o la de la inocencia, que son los que aparecen allí, son Adán y Eva, y ellos estaban en una época de inocencia. Antidiluvial, segunda dispensación, la antidiluvial, o sea, si antes del diluvio o el tiempo de la conciencia, ellos ya tenían noción de lo que estaban haciendo. Sí, esos son los tiempos de Noé. La dispensación número 3, ahorita como quiera lo vamos a ver ya más en materia, no se preocupen. La número 3 es la del gobierno, donde las principales cosas que sucedieron ahí es el gobierno de Nimrod y la torre de Babel. La dispensación número 4 es la patriarcal, la de Abraham, Isaac y Jacob. Patriarcal, de los patriarcas. Patriarcal. Sí. Patriarcal. Voy a poner patriarcal. Patria y luego arcal. Patriarcal. Patriarcal. Número 5, la dispensación de la ley. Número 6, la dispensación de la gracia. Y número 7, la dispensación milenial. Ok. ¿Cuál era la 7? ¿De qué? La milenial. El reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Milenial. Ujú. Ok. ¿Qué? ¿Salió hasta el lumbre del lápiz o qué? Ok, ahora sí vamos al librito. Sarcásticamente va. Sí, hermano. Te mapa. Bueno, en la página número 3 vemos el estudio 1. El estudio 1 y eso es lo primero que nos va a enseñar ahí son los días de la creación. ¿Qué fue lo que se creó en los primeros tiempos? Usted puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con las dispensaciones? No, pues para empezar tenemos que saber que hubo un principio. Y dice en el encabezado, dice, en el principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no vamos a ver nada de eso. Solamente es para que nosotros vayamos dándonos cuenta de el orden que tiene este libro. Entonces, no vamos a ver nada acerca de eso de la creación porque no es el tema. Pero démosle la vuelta en la página número 4 y ahí vamos a ver la primera dispensación. Primera dispensación. Entonces, aquí tenemos la primera dispensación, que es la adámica o de la inocencia. Comienza en Génesis, en Génesis 3, vamos a ver, Génesis capítulo 1, versículo 1, que fue lo que vimos hace ratito en la página número 3, que es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios crea al hombre y a la mujer, al hombre. Entonces, en Génesis capítulo 2 aparece ya más en concreto las cosas que creó Dios. Incluso ahí viene también cuando creó al hombre y también cómo Dios crea a la mujer de la costilla del hombre. Mire, algo curioso, rápidamente lo voy a decir, pero hay personas, incluso, por eso es muy necesario comprender la Escritura, saber la Escritura, porque dicen que Adán tuvo 2 esposas. La esposa que le hizo en el capítulo 1 y la esposa que le hizo en el capítulo 2.
Pero, ¿me entiendes? Las dos de que me perdí. E incluso unos hablan porque hay un texto hebreo deuterocanónico o apócrifo que supuestamente la primera mujer que hizo Dios para Adán se llamaba Lilith. Pero eso es un libro que es religioso, no tiene importancia porque no está en el canon de la escritura. Pero aquí la Biblia nos enseña primero cómo Dios hizo todas las cosas, incluyendo al hombre, y ya en el capítulo 2 nos muestra más detalladamente cómo hizo todas las cosas. No son dos mujeres, es la misma, por ejemplo, la misma ocasión o el mismo evento, pero lo repite en el capítulo 2. Así es que no se vayan a confundir, tampoco no vayan a, le digo, hay tantas personas que buscan cosas que no existen en la Biblia y con eso tratan de traer nueva revelación para que poder tener seguidores, pero tengan mucho cuidado porque tenemos suficiente con lo que está en la escritura como para quererle acomodar algo que no está en la escritura. Ok, bueno, entonces, ya dijimos de eso, ¿verdad? Entonces, comienza con la creación. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Les da el huerto completo, solamente no tienen que tomar de un árbol. Unos dicen que bueno es de un árbol, pero creo que son dos. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro el árbol de la vida, de la eternidad. Porque incluso en el capítulo 3 dice que los tienen que desterrar, no vaya a ser que vayan a agarrar del árbol que es de la eternidad y vivan para siempre. ¿Me entiendes? Entonces, en ese aspecto solamente tenían esa ley y la rompieron. No pudieron, pues francamente le hicieron más caso al enemigo y el enemigo los hizo caer. Entonces, de esa manera, Adán y Eva pierden ese derecho de estar en el huerto del Edén. Bueno, entonces, aquí en la página, en el libro, la página número 4 dice la primera dispensación, a la edénica, o de la inocencia. Dice en en Ezequiel 18:5 dice, el alma que pecare, esta morirá. La creación del hombre también tiene Adán y Eva, creados en inocencia, son solamente prevenidos a la secuencia del pecado, la consecuencia, el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Y sí, mira que ahí está como un caminito y ahí marca un abismo y donde dice pecado y luego dice la caída y luego después sale la maldición en Génesis 3:14 y la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en un futuro, la simiente de la mujer. Dice la caída del hombre tiene una maldición y una promesa, pero los hechos importantes ahorita se los voy a dar. Entonces, comienza bien el tiempo de la creación, todo comienza bien, Dios los deja muy bien y luego viene la caída. Génesis capítulo 3 versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces sí, comienza todo bien y estos comienzan pecando, termina la dispensación, ellos pecando y siendo expulsados del huerto. O sea, sí, en esta dispensación dejaron de ser inocentes para poder tener conciencia. Hechos importantes, la creación, la vida perfecta en el huerto, la tentación del enemigo, la caída, las consecuencias, la promesa y la expulsión. Son los hechos importantes en esta dispensación. Entonces empieza con la creación y termina con el pecado. En esta dispensación aparece nuestro Señor Jesucristo como la promesa de redención. Génesis capítulo 3:15. Entonces, ¿cómo ven esa parte de la dispensación? ¿Alguna pregunta acerca de eso? Y ellos tenían todo bien. Todo muy bien. Hay una situación. Creo que los tiempos, cuando se empieza a contar acerca de los años,
es en el capítulo 4 en adelante, creo. Porque en aquel tiempo no había ni tiempo. Cuando estaba en el huerto del Edén, no era de que ya es el año 1 con un mes, o ya es el año 500 con... No existía nada de eso. Entonces cuando pecan, es cuando empieza también a caminar el tiempo. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Génesis capítulo 4 habla acerca de el capítulo 5 habla acerca de las edades, cuánto vivieron las personas después de Adán, y de Sed y de todos sus hijos, ¿me entiendes? De su descendencia, cuántos años vivieron y todo eso. Pero de ahí para atrás no se sabe cuántos años vivieron Adán y Eva en el paraíso, en el huerto del Edén. Ok, entonces, ¿vamos bien? Esa es la inocencia. Entonces, la conciencia o la antidiluvial es el segundo, es la segunda dispensación. Que Dios vuelve a tratar otra vez con la humanidad. Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Esto ya es nuevo. Ya lo del pecado, comienzan ellos a vivir ya con conciencia, ya empiezan a vivir. Y esta dispensación comienza de esta manera. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, en la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. De allí comienza la nueva dispensación. Todo empieza bien. Adán conoce a su mujer, empieza a tener a Caín, después a Abel. Caín mata a Abel, y luego después le nace Set. Incluso aquí en el libro, ahí nos marca del principio de la dispensación, de la segunda dispensación, que es la antidiluvial o de la conciencia. Dice: aquí empieza la senda de la simiente, el Redentor prometido en Génesis 3:15. Sí, mira que aquí hay dos líneas. La línea roja indica la línea del Mesías, donde iba a venir el Mesías prometido. Por eso acá en la otra página donde está la de la dispensación de la adámica, acá donde dice la promesa, de ahí empieza a pintarse el rojo, que significa esa es la línea sanguínea de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comienza con volver a repoblar la tierra, con poblar la tierra, y termina en Génesis capítulo 7, versículo del 23 al 24. Dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, todo este tiempo que pasó desde Set hasta Noé, dice la escritura en Génesis capítulo 6, dice que fue tanta la maldad de la tierra que Dios se arrepintió de haberlos hecho. Entonces dijo: voy a raer todo, voy a quitar todo, vamos a empezar otra vez de nuevo. Entonces comienza bien, comienza con poblando la tierra y termina la dispensación con un desastre, con la humanidad siendo, ¿cómo se dice? Siendo mala en total y completamente. Hechos importantes. Dice: el primer asesinato en la humanidad, el incremento de la población en la tierra, la generación de Set, las personas vivían muchísimos años, Enoc, el hombre que caminó con Dios, mucha maldad de la tierra, Noé, pregonero de justicia, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 y 2 de Pedro 3 del 18 al 20, construcción del arca y diluvio universal para terminar con toda la humanidad. Entonces, la segunda dispensación comienza y termina en el diluvio. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Llevamos 2 dispensaciones, eso es bueno.
¿A qué? Yo, ¿Eh? hasta ahorita voy a entender. Bueno, si mira la línea que tiene, nos marca de Set, nació Enos a Cainán Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y luego de Noé salieron Sem, Cam y Jafet. Y de ahí viene la descendencia del Mesías, lo que es la descendencia de Sem. ¿Por qué cree que a las personas que odian a los judíos se les llaman antisemitas? Antisemitas, porque son personas en contra de la descendencia de Sem. ¿Y las semitas entonces son de? De Sem. No son panes. No, Sí, no, que le hicimos una clase y escuchamos eso de antisemitas. Y sí, son los que están en contra, pero Bien. no sabíamos que son de ahorita. Ya se nos pegó el... Estos son los antisemitas. los antisemitas, exactamente. Yo pensaba verlo en esa clase, hermano Héctor. Yo pensaba verlo en esa clase. ¿En cuál? En la que anunció la pastora del... ¿Cómo se llama este? David Diamond. Ajá. Oh. No, fíjate que ese día tuve tantos problemas con trabajo y todo el asunto que al último hasta se me olvidó. Pero estuvo buenísimo. Sí, era que bonito. Me pasaron en la grabación. Sí. Ya lo tengo en audio y ya lo he estado escuchando. Incluso le digo, no se me hace raro porque todo lo que dijo está correcto. Está correcto. Yo he escuchado varias personas que son conferencistas y todos hablan de lo mismo. Exactamente, todos hablan de lo mismo. Del odio que se le tiene a Israel, porque estaba profetizado, sería piedra de tropiezo. De las cosas como el gobierno mundial los está moviendo de tal manera que todo tiene que girar, todo tiene que funcionar según como ellos quieran. Yo estaba bien confundida, pensé que el gobierno de acá de Estados Unidos apoyaba o ayudaba mucho, pero según cómo él se expresó, yo sentí que no. Es que yo he escuchado, le digo, varios, incluso un hermano que vino de Georgia, él también mira todo eso, todo lo profético, lo mira muy de cerca, y me dijo eso, dijo, realmente, dice, es que en realidad Estados Unidos hace como que ayuda, pero no ayuda. Él lo que hace es provoca, ¿me entienden? Entonces, lo que sucedió con Rusia y Ucrania, el que estuvo provocando fue Estados Unidos. Entonces, para el último, dejarlo solo. ¿Entiendes? Igual Israel supuestamente le ayuda, pero en realidad no. En realidad lo que pasa es de que ellos se quieren poner una posición por encima donde ellos tienen el voz y el voto de todos. Como desde 1945, desde que se pusieron en la cúspide de los tratados internacionales, después de las bombas que dejaron caer en Hiroshima y Nagasaki, ellos se han posicionado en un lugar y no se quieren bajar de ahí. Incluso ellos tienen la moneda, el dólar, es la moneda oficial para comprar y vender petróleo. Es algo que China, ni Rusia, ni Arabia Saudita, ni Irán, ni Siria quieren. Ellos quieren usar la moneda de ellos, pero no pueden. El que Estados Unidos todavía sigue colocado. ¿Me entienden? Por cierto, hablando de eso, ¿saben por qué dejó caer las bombas Estados Unidos en Nagasaki y Hiroshima? Si ya ellos estaban rendidos. O sea, sí, los japoneses ya habían destruido lo que fueron los aliados, y Rusia ya habían destruido a Alemania. Ya Hitler ya estaba muerto. ¿Me entienden? Entonces, el que no se quería dejar rendir era Japón. Pero dicen que se rindió antes de que soltaran la bomba. Se rindió Japón. Entonces, pero dice que llegó el mandato de allá de arriba, que supuestamente que todavía no se rendía Japón. Entonces dejaron caer la primera bomba y luego después al siguiente día dejaron caer la otra. Pero no lo hicieron porque no se quería rendir Japón. Sí, ya estaba destruido. ¿Me entienden?
lo que ellos querían hacer es demostrar su supremacía nuclear en frente de todas las personas para ellos adjudicarse la supremacía y sentarse arriba en el trono del mundo, ¿entiendes? ¿Se han oído acerca de la Guerra Fría? No. Se peleaban pingüinos, no se crean. No, la Guerra Fría se le llamó, parece que fue en el 68, el 70, no recuerdo muy bien. La Guerra Fría se le llamó a una guerra entre Estados Unidos y Rusia para ver quién tenía la supremacía en cuestiones nucleares. Por ejemplo, Estados Unidos detonó esas bombas y luego pues Rusia no se quiso quedar atrás. Entonces también empezó a hacer prácticas de bombas y todo eso. Y Estados Unidos también, y ellos pues, se provocaban. ¿No? Sí han visto al Chavo del 8, ¿no? Cuando ¿qué? Nah. Así se agarraban. Y fue una guerra fría, es decir, que nunca se enfrentaban. Solamente mostraban sus misiles y todo el asunto. Incluso Rusia se acercó tanto que llegó, creo, y que llegó hasta Cuba. Cuba es de los aliados de Rusia. Entonces llegó hasta Cuba y pues se da cuenta que son, no sé cuántos kilómetros son, 4, 5, 6, no sé, de Miami, de Florida a Cuba. Pero imagínense, tan cerca se acercó Rusia y el presidente en aquel tiempo, parece que era John F. Kennedy, dijo que si no movía esos misiles que tenía en Cuba, que se iba a levantar la Tercera Guerra Mundial. Entonces estaban así, le digo, ¿qué? Y al último, supuestamente las Naciones Unidas o la ONU, para eso se hizo, después en el 45, para eso se hizo, para que no hubiera más guerras, para que no hubiera más conflictos, y ellos hablaron y dijeron que pues cada quien tomara su distancia y que pues ya no se anduvieran provocando, y de esa manera la Guerra Fría terminó. Pero está tremendo ese asunto, hay muchísimas cosas que... Yo aprendí bastante en esa clase, había muchas cosas que yo estaba como que no. Y como que me llamó mucho la atención de que yo antes, le digo a la hermana que antes yo oraba por el país de Israel. Pero al escuchar eso, ahora voy a orar con más intensidad. Claro que sí, porque Israel está solo, no tiene a nadie. Sí. Gracias a Dios les ha dado la sabiduría, les habla, como decía él, David Diamond, dice, es que no estás hablando con cualquier persona, hablando acerca de un israelita. Estamos hablando de que un israelita son personas que te hablan 2, 3, 4, 5 idiomas. Son personas inteligentes. Muy inteligentes. Exactamente. No, sí, nos hablan catrache, no entendemos. No. Y es el mismo español. Bueno, ahí les va un asunto. ¿Saben quién es Albert Einstein, verdad? Bueno, él era judío, agnóstico. Él sabía que existía un Dios, pero no estaba sometido a una religión. ¿Sabían quién era Oppenheimer? El que hizo la bomba atómica. El que estaba mero enfrente de lo que era el proceso para hacer la bomba atómica. Él también era judío. Varios de los que le ayudaban eran judíos. Incluso el que estaba diseñando una bomba de uranio, porque ese es el uranio es el material radioactivo que se usa para hacer la bomba atómica, en el lado de los nazis, el que llevaba la investigación de todo eso, el que estaba trabajando para Hitler, era judío. Pero el mismo Oppenheimer decía, es que llevamos ventaja, porque Hitler es antisemita, es antijudío, y sabe que el científico que tiene es judío, y no le va a proveer las cosas porque lo odia. Entonces de esa manera, dice, nosotros llevamos esa ventaja. Y sí, llevaron esa ventaja. Imagínense, esa bomba atómica en las manos de Hitler. Ahorita ya todos habláramos alemán, en verdad. Pero ¿qué es? No, a mí me hubiera gustado nacer en Israel. Es posible de que, porque he escuchado muchos que dicen que los que nacieron en Israel, ellos son salvos. No.
Una cosa es la nación de Israel y otra cosa es la iglesia. Por ejemplo, puede haber un israelita que no sea cristiano y se salve, no. La salvación la da Cristo. Pero puede haber un israelita, se le llama israelitas mesiánicos, o sea, sí que creen en el Mesías. Porque están los otros, los ortodoxos, y están los mosaicos. Los mosaicos son los que adoran la ley de Moisés. Por eso se le llaman mosaicos. Entonces, pero ellos no son salvos. Ellos piensan que siguiendo los 613 mandamientos de Dios, ellos pueden ser salvos, pero no puede ser así. No es así. Entonces, el único que da la salvación es Cristo Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, para delante de Dios ya no hay judío, ni griego, ni gentil, porque en realidad el que da la salvación es Cristo. Si un judío, por ejemplo, David Diamond es judío, él acepta a Cristo como Señor y Salvador, él se salva. Pero si su familia no, aunque sean judíos como quiera, no se salvan. Entonces sí, étnicamente, Varios, yo he escuchado de varios que dicen que ¿Es algún testigo de Jehová que cree que son los que salvan y nosotros nos quedamos? No es campeón. Sino que igual, si le fue fiel a Dios se va a salvar, pero que ellos como que tienen algo especial. Un privilegio por ser judíos, exactamente, por ser. Sí, son los. Israel. No, por lo mismo de no habla ni griego, no hay griego, no hay judío, todo, ¿no? Por eso en la clase de eclesiología de eso se trataba. En mi, ¿cómo se dice? ¿Por qué no nació en Israel? No, yo decía, pero ¿por qué tienen? O sea, sí sé que es una tierra santa, ¿no? Pero yo decía, si no están haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo se van a salvar? Hasta su misma lógica le decía. Ajá. Es imposible. Exactamente. Sí, yo he escuchado de varios que dicen que. Imagínense, bueno, lo vamos a ver de esta manera. Los que murieron en el Antiguo Testamento, ya ve que estuvimos hablando acerca de las primicias y todo ese asunto. Bueno, los del Antiguo Testamento, no todos se salvaron. No todos se salvaron, no sé si. ¿Y quiénes son los que sí se salvaron? ¿Los que cumplían los 613 mandamientos? No. Los que aún así, mirando a lo lejos, miraban la visión del Mesías, la promesa del advenimiento, ellos se sometían como nosotros ahora nos sometemos al Mesías. Pero en aquel tiempo no le era manifestado el Mesías, pero ahora nosotros sí lo tenemos manifestado. Entonces ellos, por cuanto creían en la promesa de Dios, de una tierra mejor, de un Mesías, de un Salvador, entonces ellos se salvaban por medio de eso. Pero aún así no podían llegar delante del Padre, sino que estaban en el paraíso o en el seno de Abraham. Entonces ellos se salvaban de esa manera, no por ser judíos, sino por ser personas que creían en el Mesías, que todavía ni aún llegaba. Imagínense el sometimiento de Daniel. Vamos a verlo de esa manera, que no quiso contaminarse con las porciones del rey. Pues sí, Nehemías, en el capítulo 1 de Nehemías dice que él preguntó cómo estaban las personas, los primeros que llegaron a otra vez a volver a hacer a Jerusalén, a poder restaurar a Jerusalén. Dijo, no, pues está todo destruido, todo en ruinas. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Se postró delante de Dios y dijo, perdónanos, perdona el pecado de nuestros padres. Daniel también hizo la misma oración, perdona el pecado de nuestros padres, sabemos que nosotros pecamos así, que hemos hecho lo malo, incluso tú ya le habías dicho a Moisés que si no permanecíamos en las cosas de tuyas, que estas cosas nos iban a venir y nos han venido, perdónanos, y se levanta Nehemías y va y reconstruye las murallas en Jerusalén. ¿Entiendes? Entonces, todo ese asunto es tremendo. Y le digo, eso, la entrevista que le hicieron a David, todo eso, mucho cuidado, porque sí, todo eso es muy real. Incluso ayer estaba escuchando otra, pero con Armando Alducin, le hicieron, decía el video, panorama acerca de la escatología o algo así, igual que lo de David. Todo igual, lo mismo dice. O sea, sí, todo siempre es en contra de Israel, en contra de la iglesia, porque el mundo se quiere deshacer de Israel, pero no va a poder. Y el mismo David Diamond decía, el día que destruyen Israel, puedes hacer lo que tú quieras con la Biblia. Es que sí es cierto, porque de lo que dijo el David Diamond, ¿es no? David Diamond. David.
bueno, David, que sí me recordé de cuando atacaron a Israel, donde pusieron todos los banderitas, ¿no? Y luego volvieron para allá y atacaron y todos se le voltearon a Israel. Es cierto. Es cierto que hasta yo me puse como que pensar, porque yo dije, bueno, también los niños allá también, pobrecitos. Sí, y exactamente. Y fíjese, algo también muy curioso que hay que checar también. Estaba viendo hace poco un documental acerca de lo que sucedió en el 14 de mayo de 1948, cuando el pueblo de Israel fue independizado, fue el día de su independencia. Bueno, sí, fue ese día cuando se independizó. En la mañana, como el pueblo de Israel estaba sometido bajo el imperio inglés, en la mañanita todos los soldados ingleses tomaron sus cosas, se fueron. Para mediodía, David Ben Gurión, que fue el primer ministro israelí, él dio el primer discurso ya como Israel, como una nación libre y soberana. Para las 8 de la noche ya estaban siendo bombardeados por los palestinos. ¿Me entienden? Asesinando, matando, quemando. ¿Sí? No tenía ni un día completo el pueblo de Israel y ya estaba siendo así. Entonces, me quedé viendo el documental y habla acerca de eso, de que los árabes, las comunidades árabes, no quieren a los palestinos. Los palestinos son los mismos de Hamas, son los mismos de Gaza, no los quieren, pero sí quieren que ellos provoquen a los israelitas. Y Irán es un país que yo creo que es el que más odia al pueblo de Israel. Él financia al grupo Hamas, le financia las armas, los misiles, todo ese asunto. Pero cuando Israel se hace el contragolpe, los dejan solo a los palestinos. Y les empiezan a destruir todo ese asunto. Y lo que sucede es de que después las noticias empiezan a decir, no, que mataron a muchísimos palestinos, que un misil fue y golpeó ahí un hospital y que todo ese asunto. Pero es como dice David Diamond, pero nadie se fija qué fue lo que sucedió. Ajá. Yo sé, sí, dice, no, es que Israel es un pueblo genocida. Dice, no es genocida. Genocidio es lo que ellos hicieron. Porque cuando es genocidio es con alevosía y ventaja. ¿Me entiende? Por ejemplo, aquí puede entrar una persona y puede empezar a matar a todos los que están aquí. Ese es un genocidio. Una persona que llega y de la nada, pues. Pero lo que hicieron los israelitas fue un contragolpe, podemos decirlo de esa manera. Se defendieron, ¿no? Se defendieron, exactamente. Y ellos tuvieron un propósito para hacerlo, ¿me entiendes? Así, tenían gente secuestrada, mataron niños, mataron mujeres, ancianos, los quemaron. Atrocidades. Les voy a compartir el de Armando Alducin, también habla acerca de eso. Y todo lo que dice David Diamond lo dice también él. Pero no porque se hablen y se todo eso, no. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Y son cosas que las noticias no dejan ver. Pero bueno. Entonces, seguimos. Seguimos con los Con lo que sigue. Tercera dispensación. Dispensación del gobierno. Esa comienza en Génesis capítulo 8, versículo 5 del 15, al 19. Dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de las aves, de las bestias y de todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y sus mujeres, dice, y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y todos los animales y todo reptil, toda ave y todos los que se mueven sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Wow. Allí Dios limpia todo, deja todo nuevecito, empieza la dispensación, una nueva dispensación, un nuevo trato de Dios con la tierra, con la humanidad. Y sucede con que los manda a que pues vayan y llenen la tierra de toda la descendencia de sus hijos. Llenen la tierra y los animales vayan también hagan lo mismo. Pero sucede algo.
hechos importantes: la salida de todos del arca. Noé entrega en sacrificio entrega un sacrificio a Dios. El pacto de Dios de no destruir la tierra con diluvio, es decir, el arco iris. El pecado de Cam. Ese pecado de Cam es que vio desnudo a su padre. Otra vez se vuelve a poblar la tierra con Cam, Sem y Jafet. Nimrod, el primer gobernante, ya estamos hablando ya más adelantito. La torre de Babel y confusión de lenguas, y los esparció sobre toda la tierra. O sea, si empieza bien, repoblar la tierra, y resulta con que estas personas dicen no, pues vamos. No pasó mucho, ¿no? Exactamente. Dice, vamos, reunámonos todos, dice. Entonces, hagamos un pueblo, una sola nación, dice. Vamos a coser ladrillo y vamos a edificar una torre que llegue hasta el cielo. Pero entonces dice uno, ¿qué tiene de malo? Pues están construyendo una torre. Para empezar, ¿Cómo le llaman esa ¿en qué fallaron ellos? Imagínate que el trabajo, como no tenían tele, van a ponerle a coser ladrillo. Es lo que me pongo a pensar y Las edificaciones. para que no se Gran. cayera esa cosa. Exactamente. Pero todos en un solo lenguaje. Mire, ¿qué fue el pecado? Porque uno dice, pues, ¿qué tiene de mal? Pues todos construyendo y todos construyen. Entonces, dice, en esta dispensación aparece la rebelión del hombre porque Dios quería esparcirlos para que llenaran la tierra. O sea, sí, el mandato de Dios era esparcirlos por toda la tierra, no que se hicieran un bonche. Si mira aquí en el folleto, todos vienen las 3 descendencias y van y luego a la torre a hacer un solo gobierno. Ya. Uh-huh. Dice, y la idolatría, queriendo buscar a Dios a su manera, y Dios manda confusión de lenguas, con el propósito de que no volvieran a juntar más para hacer idolatría. Volver a buscar a Dios, dicen ellos, buscar a Dios a nuestra manera, no a la manera que Dios quiere. Uh-huh. Entonces, esta dispensación termina en Génesis capítulo 11, del versículo 6 al 9. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje y de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, Babel, con mucho cuidado con eso, aparece otra vez en el libro de Apocalipsis, el nombre Babel, por 2 situaciones. Una, confusión. Dice que la iglesia babilónica, que es la iglesia de la confusión, o también la iglesia de la idolatría. Entonces, estos hombres hacían idolatría en esa torre de Babel. Por eso, hay un texto bíblico en Eclesiastés que dice Salomón, dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y dice, y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿A qué se refiere? Que las mismas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, como especie de claves, aparecen en el Nuevo Testamento, más específicamente en Apocalipsis, y todas significan una sola cosa, ¿me entiendes? Entonces, decimos, cuando dicen, pues estuvimos viendo acerca del león con alas y todo eso, estuvimos viendo la Torre de Babel. Entonces, cuando aparece la Torre de Babel en el Nuevo Testamento, o en este caso, en Apocalipsis, decimos, ¿qué tiene que ver una Torre de Babel? Bueno, vete a Génesis, y en Génesis, ¿qué es lo que simboliza Babel? La confusión de lenguas y la idolatría. Entonces dice uno, entonces aquí está hablando en una forma simbólica que está diciendo que esta iglesia es... Exactamente. Y es idolátrica. Entonces, sí lo vemos de esa manera. Entonces,
Cuidado. Hay otra situación, algo que también quería decirles, que eso es muy importante. No sé si hayan escuchado acerca de la guerra de Gog y Magog. Bueno, váyanse ahí en la tercera dispensación, esa que estamos viendo, la de Babel, y en la parte de aquí de abajo dice Jafet. Ajá. Entonces, mire de dónde vienen los jafetitas, o de dónde vienen los de Gog y Magog, que vienen de la descendencia de Jafet. Dice Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Mesec y Tiras. Entonces, mire, Gomer, Magog, Mesec y Tubal son son los reinos que le van a hacer guerra a Israel en los tiempos de la guerra de Gog y Magog. Eso está en Génesis, en Apocalipsis capítulo 21, creo. 21, no recuerdo muy bien. Ahorita lo vamos a ver como quiera. Pero entonces, eso también fue algo que encontré que es muy interesante, exactamente. Entonces, la tercera dispensación comienza bien, se bajan del arca y todos empiezan a reunir y termina mal en una idolatría y Dios les manda confusión de lenguas. Entonces, vamos a la cuarta dispensación, la patriarcal. La patriarcal comienza en Génesis capítulo 11, del 10 al 32, y eso es lo que es la descendencia desde Sem hasta Abraham, y de Abraham, de Isaac y Jacob, pero desde Sem hasta Abraham, ahí aparece toda la descendencia. Entonces, el patriarcal tiene tres personajes, que es Abraham, Isaac y Jacob, que son los tres patriarcas del pueblo de Israel, pero aún así de Jacob le nace Judá. Entonces, esta es la patriarcal o la de la promesa. Entonces, comienza con Dios dándole la promesa a Abraham. Por eso es la dispensación de la promesa o la patriarcal, porque Abraham es el padre de la promesa que Dios les da. Entonces, si vemos aquí en el folleto, dice Abraham, Isaac y Jacob, pero se le quita el nombre de usurpador o mentiroso, que es lo que significa Jacob, y le pone Israel, que ya es el padre de naciones. Ok, bueno, pero siempre se tenía, el primogénito tenía que heredar la primogenitura, vaya, incluso en este Jacob. caso era Rubén, ¿verdad? En este caso tenía que ser Rubén, exactamente. Pero, ¿sabe que yo me he hecho la pregunta que por qué no fue José? José, pues a José se le dieron no, creo que la promesa de José, aquí aparece José, pero parece que a la promesa de José se la dieron a sus hijos, Efraín y a Manasés. Se la dieron a los hijos. Ajá. Sí, exactamente. Pero qué extraño, ¿verdad? Que debería de ser de Israel aquí pasar a José, porque pues José fue el que... Sí, pero tenía que ser el primogénito. Ajá, pero pues no importa que... por adúltero, ¿va? Por meterse con una mujer, yo creo. Rubén se metió con la mujer con una concubina. Pues sí, con la concubina, pero era de él. Sí, y entonces cometió pecado y no llevó la primogenitura. Entonces, ¿por qué no ni Simeón ni Leví? No. ¿Por qué? Pues sí, dígame por qué. Me estaba preguntando. Sí, yo sé, yo estaba haciendo una pregunta retórica. Bueno, sí supieron, ¿verdad? Que Jacob tuvo una hija. Sí, Dina creo. Dina. Sí, Dina. Bueno, entonces el hombre que abusó de la muchacha, de Dina, después de abusar de ella, dijo, ahora sí me quiero casar con ella, después de haber cometido ese error. Entonces, pide la mano de Dina a Jacob, pero lo que es Simeón y Leví confabulan para... Estos son los
que confabularon ella trampa. para el asesinato, para asesinarlos a todos. Entonces dijeron, no, es que esto no tiene que hacerse así, padre. Entonces dice, tienen que circuncidarse para seguir la promesa y todo el asunto. Y lo que hacen es se circuncidan y donde estaban más débiles. De la historia que le conté donde circuncidaron. Sí, lo hicieron que le dijeron que para casarse se tenía que circuncidar. Y ya todos. Exactamente. Sí, Ellos fueron los que empezaron a matar a todos los de ese reino. Es que hasta aquí entonces por meterse con la mujer. O no, con la concubina. Por la concubina y esto por violento. Y por eso le siguió Judá, y Judá sí fue el que heredó la primogenitura. Entonces, y José no, por no ser de los primogénitos. De no ser de los primeros. Aunque por parte de Jacob, él encantado. A la tribu de Judá. Exactamente. ¿Y quién era Zabulón? No, estos son los hijos de Jacob. No, es que me acuerdo de esto que la hermana Beatriz ¿A quién le quiere poner nos contó la otra vez que su esposo le decía Zabulón a ella. Y ¿Cuál es la promesa de Zabulón? Ahí hay que ver. necesitamos Si es que le dio alguna tierra por el Por eso le pregunto que quién era Zabulón. Génesis capítulo 50, ahí están las promesas de Jacob a todos sus hijos. O sea que todos ellos son hijos de Jacob. Sí. Los 12 Tuvo hijos. ¿va? Bastantes. Y hijas. 12. Hija, una hija también. 13. Exactamente. Un equipo No había de tele. Un equipo de fútbol. Bueno, así comienza la dispensación con la promesa de Abraham y termina en Éxodo capítulo 2, del 23 al 25. Entonces, pasa todo el tiempo patriarcal, pasa lo que vivió Abraham, lo que vivió Isaac, lo que vivió Jacob, lo que vivieron los patriarcas, los de las 12 tribus de Israel, lo que sucedió con José, lo que es todo Génesis, por decirlo así. Dice, pero llegaron a un lugar, llegaron a Egipto, y de ahí ya no se regresaron otra vez para Canaán, y ahí se quedaron y se establecieron. Dice en Éxodo, y aquí es donde termina la dispensación. Dice en el Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y aconteció de su pacto, se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, sí, ahí esa dispensación patriarcal se termina con el cautiverio del pueblo de Egipto el pueblo de Israel en Egipto. Y esa es la... ¿qué le faltaba? Y esa es la cuarta dispensación. Ahí termina en el cautiverio en Egipto. La quinta dispensación, la ley, comienza con Éxodo capítulo 3, versículo 1, cuando se le aparece a Moisés en la zarza. Dice, yo lo tengo del 1, pero es el versículo 6. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra, la cual en una de tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y del jebuseo. Entonces comienza
la dispensación de la ley con Dios apareciéndose en una zarza a Moisés. Entonces, de ahí ya sabemos lo que sucede, las plagas, el faraón, Dios endurece el corazón del faraón. Bueno, y quisiera saber acerca de eso, antes de seguir. A ver si podemos agarrar unos 2 minutitos acerca de eso, porque muchos me han preguntado, ¿por qué dicen que la salvación es para todos? ¿Y por qué dicen unos que Dios a uno los tiene para salvarlos y otros los tiene para condenarlos? ¿Sí han escuchado eso? Hay doctrina acerca de eso. Donde dicen que hasta el malo fue hecho para el día del juicio. No. Entonces, pero ahí hay una situación muy importante. Por ejemplo, ¿por qué dice que por eso en el Nuevo Testamento habla acerca de esto? No recuerdo en qué pasaje bíblico dice que Dios levantó al faraón para eso mismo, para que endureciera su corazón y él mostrara su poder. O sea, sí. Entonces una vez me preguntaron, bueno, sí, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué al faraón le endureció su corazón para que pues, realmente Dios mostrara su poder nomás para eso? O sea, sí. ¿Por qué él lo condenó? ¿Me entiendes? Incluso también hablan acerca de Judas. O sea, ¿por qué Dios condena a Judas? Él no tenía la libertad de poder elegir salvarse. ¿Por qué Dios lo mandó a condenarse? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Pero según tenemos libre albedrío, ¿no? Tenemos también oportunidad de decidir. Y si ya decidimos hacer algo, entonces Dios lo que hace, me imagino, es endurecer más. ¿Pero cómo endurecerlo? Porque, por ejemplo, el faraón ya no quería de por sí ya, entonces dice que endureció el corazón del faraón. Sí, entonces ahí es donde dicen las personas, ¿por qué Dios fue tan malo de endurecerle el corazón al faraón? Por sus acciones. Sí, yo he escuchado eso. Sí. Pues, La mayoría de ateos deciden no creer en Dios por eso. Sí, la verdad. tiene su libre elección, exactamente. Pero fíjese lo importante aquí, no es que Dios, no es que Dios haya hecho a unos para condenarse y otros para salvarse, porque entonces eso sería hablar de un Dios injusto. Y porque dice que, bueno, yo escuché de uno que estaba, por decir así, maltratando a Dios. Y decía que si Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia y todo así, ¿por qué no puedo perdonar al diablo? Sí, lo escuchó eso también. ¿Verdad? ¿Por qué no puedo perdonar al diablo? Jafet creo que me preguntó eso, ¿verdad? Y él me lo mandó, le dijo, a mí me está preguntando, lee la Biblia y listo. Le digo, no tenés por qué estar preocupando por el pobre. ¿A qué te preocupa? Él estaba abogando. Quería ver si lo salvaba, de seguro. Quería ser el abogado. Miren, hay una situación aquí. Por la misma situación por la que el diablo no puede ser salvo, la misma situación por las personas que han cometido el pecado imperdonable, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque una persona que no conoce a Dios puede hablar del Espíritu Santo, puede hablar de Dios mal y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en realidad son personas que no conocen. Difícil es cuando alguien conoce y aún así le adjudica esas cosas. ¿Entiende? Y por eso a veces yo mejor me callo. Y aún así justo. Exactamente, sí. ¿Va? Exactamente. Entonces al diablo le pasa lo mismo. A él no le platicaron de Dios. No, él conoció a Dios. Entonces él no tiene excusa ni pretexto. Igual los ángeles que se fueron con él, igual no tienen excusa ni pretexto. ¿Por qué? Porque en realidad ellos conocían a Dios. No tenían, su mentalidad era quién era Dios. Pero volviendo a la cuestión del faraón, ¿saben cómo, por ejemplo, el faraón, imagínense, una persona en la cual llega Moisés y le dice, deja salir a mi pueblo, dice Dios. ¿Cuál es ese Dios tuyo? Imagínense, una persona, un faraón, un César o un faraón, un César o un emperador siempre se adjudicaban una deidad. Y el faraón, siempre ellos decían que eran Ra. Ra es el dios sol.
Entonces para ellos eran el máximo Dios que podía haber, el Dios astro, el Dios sol. Entonces para ellos eran Dios encarnado. Imagínense que llegue alguien con otro Dios y él siendo Dios supuestamente, ¿entiendes? Así. Y no es de que Dios le haya endurecido su corazón con un poder, no, sino que Dios tentó tanto su ego que en vez de que esta persona flaqueara o dijera, perdóname Dios, lo que decía es más endurecido, no los dejo ir y no los dejo ir por los míos, ¿entiendes? Porque le demostraba que no era un Dios. Exactamente, Dios le estuvo demostrando. Incluso si pueden ver las 10 plagas que Dios mandó, ellos tenían dioses para cada uno de ellos, de esas plagas. Y Dios le demostró que Él era Dios, el Dios verdadero, porque sus dioses no pudieron hacer nada. Está difícil, ¿va? Pero bueno, seguimos. Entonces, en la dispensación de la ley, entonces, en esa dispensación empieza con el llamado de Moisés. Y hay algo particular, pues ya podemos ver desde lo que es en Éxodo, podemos ver el resto del Antiguo Testamento hasta Mateo, o podemos ver Mateo o Lucas cuando crucifica a nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí termina la dispensación de la ley, pero quiero enseñar algo importante. En la Pascua de los judíos, esto ya es parte de la enseñanza, en la Pascua de los judíos se sacrificó un cordero para Jehová, para que Jehová matara a todo primogénito en Egipto. Éxodo capítulo 11, versículo del 4 al 5. Esa era la celebración de la Pascua. El día de Pentecostés, para los hebreos, fue el día que Moisés recibió los 10 mandamientos, Éxodo 20, del capítulo 1 en adelante. Entonces, pero ya en la cuestión donde Jesús cumplió las fiestas, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo fue el nuevo pacto hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Pentecostés se celebró 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda que eso lo vimos en la fiesta de Israel? Bueno, de ahí viene todo eso. Entonces, podemos ver los hechos importantes, pues lo que sucedió en todo el tiempo como podemos decirlo, todo el resto de la Biblia, porque está larguísima y nos vamos a aventar ratito, entonces quisiera terminar con eso. Entonces, llega el final de la ley, es en Mateo 27, 50 al 51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Allí fue donde termina la dispensación de la ley. ¿Por qué? Porque tenía que entrar un Nuevo Testamento. Y dice en el libro de los Hebreos que para poder que tenga validez un Nuevo Testamento es necesario que haya la muerte del testador. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, hasta Mateo 27, 50 es cuando termina la dispensación de la ley. ¿Cómo empieza? Todo bien, Dios mostrando su poder y termina crucificando al Mesías, crucificando al Rey de Israel, al verdadero Rey de Israel. Y ahí se lo guachan todo lo que sucedió en la historia, todo ese asunto. ¿Nos podemos llevar estos libros? Yo creo que sí. Al cabo sí. Yo creo que sí. Ya si la pastora... No, creo que los va a ocupar, yo creo que sí. Yo creo que se los dijo que iba a encargar uno. Oh, entonces, ok. supongo yo que sí. Va a tener, yo creo, ahí. Ya lo manché y vamos a... No, yo creo que sí. Ya tiene su nombre. Yo no quise manchar porque... A veces ya me arrepentí no haberlo manchado. Pero eso se puede arreglar.
Ok, entonces ya vimos lo que fue la dispensación de la ley, cómo comienza y cómo termina. Termina mal con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora vamos a ver la sexta dispensación. Ahí mismo en el librito vamos a ver. Supuestamente empieza, aquí en el librito dice que empieza en el descenso del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, pero yo sé que es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con buenas noticias, empezamos con cosas buenas. Nuestro Señor Jesucristo resucita y ya somos santificados. Todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ya somos santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, la dispensación de la gracia comienza en eso y se tiene que celebrar, como mirábamos nosotros en la tipología, que tenía que celebrarse el día de Pentecostés, según cómo iban las fiestas de Israel. Entonces, la fiesta de Israel se celebró en la inauguración también de la iglesia, del nuevo pacto, y esta es la dispensación del Espíritu Santo, el periodo de la iglesia. Entonces, aquí vemos la iglesia primitiva, periodo apostólico, y vamos viendo la secuencia de lo que ha estado sucediendo en la cuestión de los tiempos de la gracia hasta ahorita, hasta nuestros tiempos. Ahorita nosotros estamos en el tiempo de la gracia, ¿cierto? Amén. Porque es de la iglesia. En el año 325, Constantino une a la iglesia en un estado, lo vimos en la historia de la iglesia cristiana. La reforma en el año 1500, de 1500 a 1650, la reforma, Martín Lutero clavando sus 95 tesis. Ahí el monito ese que ve ahí es Martín Lutero, está clavando un papelito. Sí. Y el periodo del evangelismo mundial. ¿Por qué? Dice, es necesario que sea predicado el evangelio a toda criatura, a todo el mundo tiene que ser predicado. Entonces, después, en esta dispensación en la que estamos, va a terminar, fíjese, va a terminar, pero hasta la gran tribulación. Pero nosotros, los que somos de Cristo, vamos a ser arrebatados, y ahí está la dispensación del rapto, o sea, sí. Nosotros. Ajá, en estos. Ya casi estamos. Ya estamos ahí, ¿no? Ajá. Entonces, ya ve que dijimos que siempre empieza bien y termina mal. Pero ahora en este caso, nosotros no nos va a ir tan mal. No nos va a ir mal. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, ahí es cuando empieza la semana 70, la última semana que Dios tiene pronosticado tratar con el pueblo de Israel, que es la gran tribulación. 3 años y medio de paz y seguridad, según entre comillas, y 3 años y medio para completar los 7 años de gran tribulación, donde habrá todos los juicios de las trompetas, los cálices, los sellos, todo ese asunto. Eso está en Apocalipsis 6 en adelante, donde va a marcar el inicio de lo que es la gran tribulación. Pero por lo mientras nosotros aquí arribita dice, nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, y vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Para qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es para entregar los galardones. ¿Se acuerda que hablábamos acerca de eso? No es juicio, eso es como un lugar donde se van a entregar los galardones, no es juicio. Entonces, y las bodas del Cordero, donde él decía que él mismo va a servir a la mesa, a todos nosotros. Entonces, cuando termine la gran tribulación, es cuando va a bajar nuestro Señor Jesucristo, a defender al pueblo de Israel, va a defenderlos de la guerra del Armagedón, donde el anticristo va a reunir a todas las naciones para querer destruir a Jerusalén. Y eso está en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, y ahí nos va a mostrar cómo Jesús los va a salvar. ¿Se acuerdan que hablábamos también acerca de la segunda venida de Cristo, la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo? Bueno, esa sí va a ser la segunda venida de Cristo. Entonces va a venir con todos sus santos, y ahí va a terminar el tiempo de
ahora sí que la gracia. Aunque de gracia no tuvo nada para los últimos 7 años. Pero, francamente, Zacarías capítulo 14, todo el texto bíblico, ahí si lo quieren apuntar, todo el capítulo habla acerca de la secuencia de lo que va a suceder. Zacarías capítulo 14. Es de la sexta. Ya, pues sí, es mío. Zacarías. Capítulo 14, todo el capítulo completo. Empieza y enseña cómo va a ser invadido Jerusalén, cómo viene el Mesías, cómo empieza a cómo destruye a aquellos ejércitos. Enseña también incluso también enseña que él va a empezar a reinar allí. Entonces ese va a ser ya el principio del tiempo del milenio. Es cuando nuestro Señor Jesucristo se sienta en el trono y de ahí empieza a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, hasta ahí termina el tiempo de la gracia, en la gran tribulación. Entonces, vamos a ver ahora sí el tiempo milenial. Y aquí es donde sí nos vamos a aventar un ratito, pues traigo puros versículos bíblicos, pero ahí vamos a ver. Bueno, el milenio empieza, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, es Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 hasta el 3. Dice, vuelvo y retomo. Dice, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Que ya al momento de casi cumplirse los 1000 años, va a ser desatado el diablo para engañarlos, para llevarlos a la guerra de Gog y Magog. Entonces, en ese tiempo milenial, ¿qué es lo que va a suceder? Dice la escritura que Jesús va a reinar en todo el mundo. Él va a estar en Jerusalén, ahí va a estar la sede de todo el mundo completo, del mundo entero. Incluso eso era lo que estaban esperando los judíos, que Jesús reinara, pero no era todavía su tiempo, ¿me entienden? Entonces ellos decían, él no puede ser Jesús. Incluso los judíos de hoy en día, los que no son mesiánicos, ellos dicen, no puede ser el Mesías, porque no se ha sentado en Jerusalén para reinar a todo el mundo, ¿me entienden? Pero eso todavía no se cumplía en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo. Primero vino a salvarnos de nuestros pecados. Mire, lo que va a suceder en el tiempo del milenio. Isaías capítulo del capítulo 11 del 1 hasta el 9. Voy a tratar de aventármelo de corridito, ¿ok? Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñido de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. No es otro texto bíblico, es lo mismo, sigue en secuencia. Y se morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro, y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño
un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pasearán sus crías, y se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra de Jehová será llena del conocimiento de Jehová, y como de las aguas cubren el mar. Así, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo ya no va a haber esa maldad. Incluso el diablo no va a estar para tentarnos. El anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. Ellos son los que inauguran el lago de fuego. Entonces, las personas, las que murieron, van a esperar otro tiempo hasta que termine el milenio para poder ser resucitadas, pero van a ser resucitadas, pero para el juicio, el gran trono blanco. Pero los que murieron en la gran tribulación, pero no negaron a Cristo, ellos van a tener una segunda oportunidad. También está en el mismo texto bíblico de Apocalipsis. Sí, en el mismo texto de Apocalipsis capítulo 20, yo creo que está en el 4 y el 5, habla acerca de eso, que los que murieron en la gran tribulación creyendo en el Mesías, ellos van a recibir la salvación, pero a ellos no va a ser, bueno, la gracia sí va a estar. El asunto es de que ellos ya no van a ser por los méritos tan solo por Cristo, sino que ellos van a negar a Cristo aún así con sus vidas, porque el anticristo los va a decapitar, que esa va a ser la pena por seguir a Cristo. Los va a decapitar y de esa manera ellos van a poder ser salvos. Haz de cuenta que van a alcanzar el tren corriendo, ¿me entienden? Entonces, pero sí hay salvación. Uno dice que no, que es solamente para el pueblo de Israel, pero recuerden lo que dijo David Diamond. Dijo, también va a haber oportunidad para eso. Claro. Exactamente, porque Dios es un Dios misericordioso. Sí, prácticamente dijo que los judíos, Dios los sigue protegiendo por la promesa a los antepasados. Exactamente. Si no, Entonces, hubieran grito. sí, exactamente. Ajá. Y no nomás así, sino dice por amor a mí mismo. O sea, sí, Dios, porque se quiere mucho. Por eso me dice, porque no hay nadie, si no tienes a nadie más grande a quien jurar, pues jura por ti mismo, dice la Escritura. Entonces, si vemos como la figura del milenio, ya no va a haber maldad, ya no va a haber nada de eso. Pero en Zacarías capítulo 14, del versículo 16, volvemos otra vez a hablar acerca del milenio. Esto es lo que va a acontecer en el milenio, dice Zacarías 14, versículo 16, hasta el 20. Sí, hasta el 20. Y si todos los que sobrevivan de las naciones y vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. Está con mayúscula. Ese es Jesús. A Jehová de los ejércitos. Bueno. Y celebrará las fiestas de los tabernáculos. Ahí está la otra de las fiestas. Primero recuerdan, es, de las fiestas de otoño, falta la de las trompetas, la de expiación y la de los tabernáculos, que se va a celebrar en el tiempo del milenio. Le digo, si esas doctrinas no encajan, algo está pasando ahí. Dice, ahí se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Y si acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, y así la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones, y que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones, que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabados sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar. O sea, sí,
Ya cuando Jesús esté gobernando, hay que ir cada año, si no, no va a caer lluvia. Entonces, ese va a ser el tiempo del milenio. Entonces, se acaba el tiempo del milenio con esto. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 7 al 10, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, recuerdan los magogitas, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como las arenas del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodeaban el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Después de ahí sigue el juicio del gran trono blanco y ya ahí se termina todo el asunto. Entonces, como vieron las dispensaciones bíblicas, ahí se termina todo el asunto. Las personas... Entretenida, importante, todo. Sí, hombre, yo creo que me fui muy de recio porque había muchas cosas que había que mirar para aprender más acerca de lo que es a detalle las dispensaciones, pero pues ya terminamos, eso es lo bueno. Pero ahí llevamos el libro y ahí Le dan una estudiadita y tranquilón. yo es que sí, porque sí está bien interesante. O vamos a hacer con cosas. Ya. ¿Qué? Ya se terminó No, todo. ahorita la clase, la de hoy. Oh, no, yo lo quería hacer allá. Y usted sabe que en mi cuarto nada por Aquí en mi mochila, dice. En mi mochila. Pero es que no lo voy a Y para la próxima semana, ¿qué vemos? Nada, ya es todo. ¿Ves? Es lo que le digo, que ya todo y la hermana me dice.